Bueno, habló Milei ayer. Sí. Cerró la campaña electoral en Rosario, en un acto donde manipulan tanto los libertarios las imágenes de la cantidad de gente que no les creo ni cuando es verdad. Pero ayer me pareció que había gente en Rosario, que había bastante gente ovacionando a su líder, Javier Milei. Y Javier Milei estaba a los gritos pelados, pobre. No sé que yo a veces pienso, yo el sábado fui a Rosario a la Feria del Libro. Hablé en un lugar ordenado, habría algunas cientos de personas, muy cariñosas, después nada, firma de libros, fotos, qué sé yo, quedé reventado. O sea, era un inútil 2 horas después. Estos tipos van, vienen, suben un avión, bajan un avión, se pelean, nombran a un canciller, vuelven para acá, van a Estados Unidos, vuelven a Estados Unidos, vuelven, y todos le criticamos que hace calor y usa 3 camperas, pobre chabón. Es un laburo insalubre, porque mientras tiene que ganar elecciones, tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones, y el dólar se va a la mierda, y el dólar cae, y no sé qué, y no sé cuánto, y uno le dice tal cosa, y el otro le responde, y tiene que hablar con Feynman, y después a ver si quiere un experto. Flaco, ¿qué onda? ¿Qué más? Podría decirnos acá, bueno, compréndanme, ¿qué más quieren de mí? Por eso, viste que los presidentes cuando asumen tienen un aspecto y 4 años después, que para nosotros pasaron 4 años nada más, para ellos pasaron 15. Igual es de lo que menos piedad me genera, ¿no? Porque como pienso que es una persona muy cruel y muy mala, hay un momento que decís, bueno, te lo elegiste vos, bancatela. Pero uno lo dice todos, personas mayores tomaron sus decisiones, qué sé yo. Pero es muy fuerte ver eso, el tipo entrando, hay mucha energía dando vuelta ahí. De la buena, de la mala, de la más o menos, pero te sacude de una manera que vos te vas a dormir y quedás con los ojos así abiertos y al día siguiente estás recansado y viene, che, te dio un portazo Huertain. Ay, la concha del mundo, ¿qué más quieres de mí? Bueno, a ver, yo venía bromeando con el tema del narco-castrochavismo, porque ayer fue el festival del narco-castrochavismo. Es decir, Milei acusa a todo aquel que no piensa como él de narco-castrochavista. En el caso de ayer hubo 2 personas en las que focalizó, una Cristina Kirchner y otra Karen Tepp. Karen Tepp es la candidata, la primera candidata a diputada nacional por el peronismo en Santa Fe. Escuchá cuando habla de narco-castrochavismo referido a Cristina Kirchner, dale. La condenada, la reina de la tobillera, en el año 2013 firmó 12 acuerdos con la narcodictadura de Venezuela y además manchó el nombre del general San Martín entregándole la distinción de honor al dictador narcotraficante Nicolás Maduro. O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castrochavista. Ah, me faltaba eso, el comunismo castrochavista, es el narcocomunismo castrochavista. Lo mismo dijo de Karen Tepp, escuchá. Rosario y la provincia de Santa Fe están siendo acechadas por el fantasma del comunismo. Se presenta una usurpadora de tierras que no tiene ningún problema en quitarle lo suyo por la fuerza para cumplir sus objetivos castrochavistas, que dice alegremente que no quiere una Argentina potencia, en el fondo quiere una Argentina tranquila de pobres. A ver, 2 o 3 cosas. A mí hay una diferencia muy fuerte entre lo que es Yo he tenido realmente muchos disgustos por decir que Venezuela es una dictadura, incluso con Chávez. A mí realmente el chavismo, el madurismo, yo me parece un régimen que le ha hecho muchísimo daño al país que gobernó, utilizando las mejores ideas en la retórica y las peores prácticas en lo concreto, y que además generó un gran problema en el debate público latinoamericano, porque mucha gente empezó a tener miedo que pasara en sus países lo mismo que en Venezuela, y entonces los gobernantes o los políticos que estaban cerca de Venezuela pagaron un costo muy alto por eso. En parte también porque ellos no supieron, no quisieron, no pudieron despegarse de ese horror que fue Venezuela. Digamos, pasaron los primeros 4 o 5 años de Chávez, desde ahí en adelante fue siempre un horror Venezuela. En todo caso fue una progresión hacia un horror cada vez peor, pero digamos, los que dicen es Maduro, no Chávez, yo no estoy para nada de acuerdo. Ahora, la idea de que todo aquel que tuvo relaciones con Venezuela es castrochavista, comunista, narcotraficante, es directamente una pelotudez. O sea, es algo que no resiste análisis. Es en todo caso, un mecanismo que utiliza un líder demagógico para tratar de explicar que lo voten a él cuando no tienen otros argumentos. ¿A qué me refiero con esto?
Una de las características del chavismo, el narcochavismo, como quiera llamarlo el presidente de la nación, es que no entrega el poder nunca. Acá en la Argentina hay alternancia en el poder. Es decir, no solamente hay alternancia, Milei lo recibió del peronismo, es decir, la banda se la puso Alberto Fernández con Cristina Kirchner al lado, la reina de la tobillera narcochavista le puso la banda. Macri se la puso a Alberto Fernández, a quien odiaba, y Cristina no se la puso por un capricho inexplicable a Mauricio Macri, pero perdió por un punto Scioli, reconocieron y entregaron. No hubo cierre de medios, hubo conflictos con la prensa, pero no hubo cierre de medios. Como hoy no hay cierre de medios, hay conflicto con la prensa. No hubo presos políticos, no hubo exiliados, no hubo violaciones de derechos humanos en informes ejemplares como el informe Bachelet. Además, si te importa el autoritarismo, ¿qué haces al lado de Netanyahu? Si te importa el autoritarismo, ¿qué haces al lado de Bukele? O sea, todo es una chantada. A ver, el sistema roto, que es el sistema venezolano que derivó del chavismo, está mucho más cerca con el gobierno de Milei, a mi entender, por ahí me equivoco, que cualquier gobierno kirchnerista que haya pasado con cualquier gobierno macrista. Nunca yo percibí que hay tanta bronca contra un sistema que algunos elementos ideológicos de transformación radical que hasta ahora eran tabú empiezan a ser legitimados, incluso les digo una cosa, dentro de mi alma. Es decir, por ejemplo, cuando la acusa a Karen Tepp de viene usurpadora castrochavista, es una taradez, pero ojalá alguien estuviera pensando, se refiere al tema de la reforma agraria, alguien estuviera pensando en una reforma agraria seria en este país, donde quienes no tienen dónde caerse muertos tengan un lugarcito, mientras quienes tienen latifundios que no ven el destino, no ven, donde no se ve el horizonte de tanto que son, cedan un poquito. Ojalá eso pasara. Eso no es ni narcochavismo ni toda esa pavada que dice, sino algo razonable para que un capitalismo sea más productivo, más inteligente y una sociedad sea más justa. Es decir, acá no es libertad o castrocchavismo, acá estamos hablando de un gobierno que desfinancia lo mejor que tiene la Argentina, que es su universidad, que es lo que permite algo de movilidad social. Estamos hablando de un gobierno que le baja impuestos a los ricos para dejar en banda a las personas con discapacidad. Estamos hablando, de eso estamos discutiendo, no estamos discutiendo libertad o narcochavismo, porque ni libertad de un lado, ni narcochavismo del otro. Es decir, ¿qué tiene que ver Milei con la libertad? ¿Somos más libres o menos libres que en 2023? Somos más libres porque nosotros libertad siempre tuvimos. ¿En qué somos más libres? A ver, ¿en qué? Los que son libres son los que no pueden fugar, los que pueden comprar dólares, los que pueden... Jamie Dimon, no sé, el tipo de JP Morgan que está viniendo acá. En un ratito vamos a hacer un informe al respecto del tema. Entonces, es la construcción de un fantasma totalmente ridículo para tratar de justificar que votan a un mal gobierno, porque si fuera un buen gobierno, trataría de explicar qué le dio la gente. Y la gente lo votaría contenta, tranquila, pero claro, lo que tenemos es un mal gobierno y el argumento que le queda es tengan miedo. Tengan miedo porque viene la reforma agraria. A ver, yo le pregunté a Karen Tepp cuando estuvo acá si viene la reforma agraria con ella, y ella dijo, tenemos un problema que no tiene que ver con los productores agropecuarios. El problema que tienen los productores agropecuarios es que alquilan a tipos que no hacen nada porque tienen muchas tierras. Entonces, gente que no hace nada, tiene tierras y vive de los productores agropecuarios y le saca parte de su fortuna. Ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cómo hacemos para apoyar a los productores? Bueno, esos temas no se debaten en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay energúmenos en el poder que no quieren que se debatan, y porque hay también una complicidad del mundo empresario y una fiaca de pensar una Argentina distinta que me parece que va a ser un desafío en los próximos años. Ahora, de nuevo, la construcción de la idea del narcochavismo, qué sé yo, es una tontería. Nadie, ningún presidente es definido por aquellos países con los que tiene buena relación. Si vos me decís un presidente que en este momento en América Latina hay un presidente que para mí es ejemplar por su resiliencia, por cómo lo quiere su pueblo, por su característica de presidente democrático, tolerante, acuerdista, que es Lula. Y Lula tenía buena relación con Chávez. A mí me parecía espantosa la relación de Lula con Chávez, me parecía un gran error, pero bueno, la tenía. No tiene nada que ver con Chávez. O sea, nada que ver. No hay ningún elemento que vos puedas decir en términos de institucionalidad, respeto a la democracia, respeto al parlamento, la división de poderes, la alternancia en el poder, el respeto a los derechos humanos. O sea, es una taradez de una manera, pero en todo caso uno lo entiende
a veces con Milei uno piensa, así funciona su cabeza, yo soy el bueno y al malo le digo cualquier cosa con tal de ganar una elección, y finalmente a veces digo, es un chanta. Es lo que hizo lo que hace con Tayana, con Karen T, con cada lugar, es lo mismo que hizo con Patricia Burri. Le dijo ponedora de bombas en un jardín de infantes, y después le importó un carajo, si lo era, si no lo era. Un argumento de campaña y chau. Milei también habló contra los tibios, que es otra definición de mirada binaria. O sea, todo aquel que no vota lo que yo quiero es un cómplice del demonio castro narco comunista chavista. Escuchalo, Milei. Tienen que tener claro que en aquellos momentos de la historia donde los valores morales están en juego, todos los que estén en el medio y se la jueguen de tibio son cómplices de los exterminadores de la sociedad. Los exterminadores de la sociedad, ¿de qué está hablando este chabón? Ahora, estuvo una historia transformada en historieta con personajes, en fin. Ahora, yo soy tibio. Sí, yo soy un tipo que vota cada vez, como mucha gente, según lo que le parece. Si no se alinea, se hace más preguntas, desconfío de las respuestas, le confío mucho más a las preguntas certeras que a las respuestas terminantes. Y cuando un tipo da muchas respuestas terminantes, por ejemplo, Milei, naturalmente me empuja en contra. He votado al peronismo creo que 2 veces en mi vida. Una en el 2003, cuando ganó Kirchner, y otra en el balotaje del 2023 para evitar que gane Milei. Y lo dije en aquel momento, incluso convoqué a que la gente vote a Massa, diciendo que no tengo nada que ver con Massa, y que si en el balotaje hubiera estado Patricia Bullrich, habría votado a Patricia Bullrich también, porque veía los peligros que veo ahora. O sea, no lo voté por peronista, sino por alternativa de Milei. Ahora, y creo, la verdad que como periodista yo fui muy duro cuando estaba Cristina, y así cobré como en bolsa, y no la pasé nada bien, la verdad que no la pasé nada bien. Y cuando veo un candidato kirchnerista, me aparece los fantasmas de todo lo que pasó, sobre todo de la oportunidad perdida. Ahora, así de tibio como soy, que pienso y doy vueltas, y cuando veo que le hace una operación narco, diciéndole narco a Tavidiana, digo, esto empezó con el kirchnerismo cuando de Narváez le hicieron lo mismo, y ustedes me escuchan todos los días. A ver, entre esto y aquello, olvídate, ¿eh? Es decir, esto a mí me parece que es de un nivel de oprobio, de canallada, que me cuesta encontrar un parangón. Aquello, por lo menos tenía la asignación por hijo, por lo menos tenía el matrimonio igualitario, por lo menos tenía, no sé, discusiones sobre legalización del aborto, moratoria jubilatoria, plan nacional de vacunación, un montón de cosas que fueron haciendo en ese tiempo de construcción que después desarmaron otros gobiernos, que yo puedo defender. De acá no puedo defender nada. Entonces, si me obligás a hacer uno u otro, me voy para el otro lado. No me voy a ir para otro lado porque no soy yo así, pero no, te empuja a decir, bueno, más sí, yo te voto. ¿Quién te puede dañar? Voy y lo voto. Si a los tibios los vomita Dios, yo no soy tibio, pero no voy con vos, olvídate. Puede ser contraproducente este tipo de... En el medio hay, en la forma en que Milei habla, momentos que son realmente muy graciosos. Porque son graciosos cuando uno se analiza. Siempre el discurso político, hay veces que se vuelve medio patético. Con Milei se vuelve muchas veces medio patético. Pero en un momento habla de Luis Petri. ¿Vos escuchaste lo que dijo Luis Petri? No ¿Vos escuchaste? A mí me resulta desopilante. Escúchalo. Después de haber abandonado a nuestras Fuerzas Armadas de la mano del ministro Luis Petri, hoy Argentina es la 24ª potencia mundial. 24ª potencia mundial. No clasificamos para el mundial. No. O ahí, último. Como, a ver, primero, no se dice 24ª, se dice 24ª. O sea, si yo fuera Milei y estuviera una novia al lado, diría en el micrófono al lado, 24ª. Sí. ¿Viste que me corrige? Está bien, está perfecto. No estoy, a mí me encanta, pero se dice, Javier, 24ª. Segundo, ¿cómo se mide quién va primero y quién va segundo como potencia mundial? Después del tercero, qué sé yo, va Estados Unidos, China, y después ya empieza Rusia, Francia, se te confunde. Es como que en un prode de una guerra mundial te quedó ahí quedás. 24º quedaste. Además, él puede, lo que está elogiando es algo que es horrible. O sea, compró aviones al pedo. Y podías haberlo comprado en China, buenos aviones, y como Estados Unidos dijo, no, China, no fuiste a Dinamarca a comprar
hierros viejos, y además en un contexto en el cual tenés una cantidad de bajas de militares porque les pagás poco, porque tu ajuste no sé qué, que es inédita. Nunca hubo tantas bajas. O sea, en 4 frases el chanta a la N. O sea, cualquier cosa dice. Eso respecto de Petri. Quiero volver un cachito sobre el tema del narco-castrochavismo. Sacale el castrochavismo y dejale el narco un cachito. ¿Qué pasó en esta campaña con el tema del narcotráfico? ¿No fue un candidato de él el que tuvo que renunciar porque había recibido financiamiento de un tipo extraditado por narcotraficante? ¿No hay una candidata de él que no llevaron ayer? Porque yo estaba esperando, cuando decían los nombres, hay un momento que Adorni se equivoca y cuando la nombra Virginia Gallardo dice, de Entre Ríos, Virginia Gallardo, y era de Corrientes, al lado. Pero más allá de esa equivocación, Lorena Villaverde no estaba. Dijo por Río Negro y apareció un nombre de un varón y no la subieron al escenario. O sea, la mantienen sabiendo que tiene problemas con sus vínculos y puede ser senadora nacional, pero la ocultan porque no quiere que se hable de ella. ¿De quién era abogado Machado, el tipo extraditado por narco? ¿Quién era el abogado? El mismo abogado que Milei. De Milei, o sea, comparten abogado. El ministro de Justicia que está renunciando. ¿A quién defendía antes el ministro de Justicia? A Mameluco Villalda, que era un narco. Los barras bravas narcos, ¿en qué último acto los vimos? En el acto de Milei en Moreno antes del 7 de septiembre. O sea, Castro-chavismo, corrémoslo. La parte de narco, y no sé si al presidente le conviene hablar por ese lado. A ver, sin embargo, el tema narco ayer estuvo, porque los tipos son unos caraduras. Y entonces, en un momento, Milei habla de Puyaro, y fíjense cómo reacciona la barra libertaria. Dale. Esta ciudad y esta provincia estaban infectadas y condenadas por el narcotráfico hasta que llegó la doctora Bullrich con el plan Bandera y lo sacamos a patadas. Qué lío, ¿no? Porque tienen que arreglar con Puyaro después. Entonces vos lo veías a todos escuchando en silencio, inclusive al presidente. Pero, de nuevo, la palabra narco. ¿De verdad ustedes usan la palabra narco contra otros? No sé, yo revisaría los abogados propios, los ministros propios, los candidatos propios, porque son un colador para los narcos. A ver, eso es Javier Milei en un acto bastante multitudinario que se realizó ayer en Rosario. Mientras esto pasaba en el gobierno, se vivía una especie de drama muy, muy interesante, por cierto, para leer hacia dónde va el gobierno y qué pasa. Nosotros ayer bromeábamos mucho con que había renunciado el canciller Gerardo Huertain, dando un portazo, muy enojado por la manera en que venía ascendiendo en el organigrama o el rumor de que Santiago Caputo iba a ser jefe de gabinete. Y nosotros decíamos, la broma era que Santiago Caputo se odia con Karina, con lo cual no. ¿Cómo es eso? Y jodíamos con que Karina estaba preparando una torta, como la que trajo Yami hoy para el programa, para el cumpleaños de Lu, ojo. Entonces hacía una torta. Me lavé las manos, todo. Y iba poniendo gotitas que a Caputo no sabía qué hacer, si aceptar la torta o no, si no aceptaba quedaba mal. ¿Vieron cuando alguien va a un castillo tenebroso y lo dejan pasar? Y ¿cómo no como? Si no como me matan, pero si me como me ponen. Bueno. Bueno, cuestión es que jodíamos con eso y más allá de eso estaba libre el lugar de la Cancillería y uno sabe quién es la tropa de Santiago Caputo y sin embargo a media mañana cuando yo estaba saliendo me entero de acá que Pablo Quirno fue designado en Cancillería. Pablo Quirno es el secretario, era hasta ayer el secretario de Finanzas, esa palabra es una palabra que marca mucho este tiempo y va a ser, o sea, lo primero que uno lee es que el que empieza a tener más poder que antes no es Santiago Caputo, sino Luis Caputo. Y hay una cosa que durante el día fue un tema de comentario como muy habitual, y viene siéndolo hace bastante, es qué pasa con el poder del banco, uno de los bancos más importantes del mundo, que es el JP Morgan, en la Argentina, porque el ministro de Economía trabajó para el JP Morgan, el viceministro trabajó para el JP Morgan, el secretario de Finanzas trabajó para ese secretario de Finanzas, es ahora canciller. Al JP Morgan se le dan negocios espectaculares sin licitación previa, y es justo el Jamie Dimon,
lo aprendí a pronunciar, ¿no? El capo mundial de JP Morgan, que es un personaje de un poder gigantesco, está acá en la Argentina. Algo de la historia del gobierno con el JP Morgan te lo cuenta Noé. Dale, Noé. Bueno, además de los funcionarios que nombraste, también el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central pasaron por el JP Morgan. Algunos compartieron incluso algunos años ahí. De hecho, Caputo y Kirchner compartieron un año en el JP Morgan. Es claramente hoy el gran semillero del gobierno de Javier Milei, ¿no? Este banco de inversión que es uno de los más importantes del mundo. Ayer llegó una gran comitiva del JP Morgan porque está celebrando su reunión anual en la República Argentina, este banco. Es impresionante el despliegue. Llegaron 18 aviones privados al aeropuerto de Ezeiza, camionetas blindadas y demás, 15 combis, varios autos de lujo. Estuvieron ayer invitados al Teatro Colón 180 de los empresarios, los analistas, economistas, expresidentes más influyentes de la Argentina para justamente compartir, no solo con Jamie Dimon, sino también con, por ejemplo, Tony Blair, ex primer ministro británico y hoy jefe del Consejo del JP Morgan, también con Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Bush. Estuvieron ahí compartiendo una velada. Estuvieron Macri. Estuvo Vladimir Werning, que es vice del Central, que, bueno, evidentemente no fue al cierre de campaña y estuvo ahí con el presidente del JP Morgan. Estuvo, bueno, algunos de los empresarios más importantes de la Argentina. Eduardo Escasani, del Grupo Galicia, Alejandro Bulgeroni, de Pan American Energy, Amin Nasser, de Saudi Aramco, una petrolera, Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, Eduardo Erstein, de IRSA y Federico Braun, de La Anónima. Hoy se supone que Jamie Dimon va a estar con el presidente Javier Milei, lo confirmaban ayer en Casa Rosada, va a ser una de las últimas actividades del presidente antes de la elección del domingo. Y hubo también una presentación para clientes, financistas, inversores de toda la región y de Canadá. Y ahí habló Jamie Dimon, lo contó muy bien Jairo en El Cronista, a los que le interese, está ahí contada muy interesante la charla que dio. Lo que a Jairo le está llamando muchísimo la atención en estos días es cómo el JP Morgan está alineando su estrategia de negocios a nivel global con los intereses de Donald Trump, con la política anti-China de Donald Trump. Bueno, pasó mucho por ahí la charla con inversores, pero dijo también que está alineado con el ajuste de Milei. De hecho hizo un chiste ahí como, ¿dónde está mi motosierra? Tráiganme mi motosierra. Nos dijo que quieren garantías para cobrar este préstamo que están buscando generar junto con otros bancos por otros 20.000 millones de dólares, y nos dijo que básicamente tenemos que ser aliados de Estados Unidos en este momento de la historia mundial. Dijo Jamie Dimon, hay que ocuparse de China, que es el principal socio comercial de la Argentina y del resto de los países del continente. Cuando hablas con esos países te dicen, necesitamos la tecnología 5G, necesitamos a Huawei, por eso hay que comprometerse, dijo Jamie Dimon, sugiriendo que algo de guita va a haber justamente para intentar correr a China. Ahora, ¿qué piensa el JP Morgan del gobierno de Javier Milei? En principio, en un informe que publicó ayer jueves para sus clientes, dijo, Milei tiene que asegurarse una minoría para protegerse de los vetos en el Congreso. No puede sustituir las amplias alianzas que se requieren para avanzar en las reformas macroeconómicas, y dijo que el gobierno requiere una arquitectura antifragilidad financiera de cara a 2027. Es claramente la intervención que le está haciendo Estados Unidos, el JP Morgan en este caso, al gobierno, a la arquitectura política, al gabinete de Javier Milei. Así como te digo esto, te digo, no tienen piedad, porque en junio, julio de este año, el JP Morgan les dijo a sus clientes, nos vamos de la Argentina, hay mucha volatilidad preelectoral, recomendamos salir de las inversiones en la Argentina. De hecho, el informe se llamó Argentina, tomando un respiro. Después, unos meses más adelante, en agosto, recomendó volver porque dijo que había posibilidades de volver a hacer carry trade, pero bueno, es evidentemente un banco que obviamente busca ganancias para él, para sus clientes, y hoy está siendo el gran semillero del gobierno de Javier Milei. O sea que yo creo que para un gobierno, este tipo de personajes como Jamie Dimon son un lío. Porque mejor tenerlo de amigos, pero si lo tenés de amigos y no revisás bien la letra chica,
te pasan por encima. Es decir, son expertos de la doble contabilidad, expertos en el lavado de dinero, expertos en la fuga de capitales, expertos en los mecanismos para que los grandes capitales evadan impuestos. O sea, en algún sentido, su función en el mundo tiene que ver con ganar plata con la plata. Y uno está muy acostumbrado en este gobierno a tener a esos tipos de personajes. O sea, Kirchner, Bausili, Caputo, son tipos que son muy buenos en eso, en hacer guita con guita. Si yo viera algún experto en producción, en crecimiento, en tener idea de a ver cómo desarrollamos este área del país y cómo desarrollamos esta otra, y qué plan de vivienda podemos hacer para que haya más y cómo lo financiamos, ¿viste? Gente que la cabeza tiene que ver con cómo hacemos para que haya actividad, pero no, lo que hacen, es todo la cabeza para ver cómo hacemos guita con guita. Y entonces a mí me cuesta ver, primero, que no haya complicidad, porque lo que vos contás de fueron empleados de, y ahora viene este y te recomienda. Este tipo de escenas la he visto 100 veces, y esto excita al mercado, a los que quieren hacer guita rápido, pero la mayoría de la gente la ve de afuera. Son reuniones de magnates que ya se hablan entre magnates, dicen cosas con magnates y están todo el tiempo pensando qué ventaja puedo sacar de esta situación. Así funciona, no estoy diciendo algo que esté mal. Claro, un país tiene que saber cómo aprovechar eso y cómo vincularse, ¿no? No estoy diciendo que hay que romper con eso porque son las lógicas del capitalismo y que creo que es el mejor sistema que existe con todos los problemas que tiene. Ahora, si lo que vos haces es entregarte y necesitarlo mucho y desesperarte por este tipo de gestos, y bueno, habitualmente termina mal. No diría siempre, no sería taxativo, pero habitualmente termina mal. Pero volviendo al tema, salvo que vos tengas algo más que decir de esto, ¿no? No, decía, volviendo al tema interna de gabinete, ayer Lu me marcaba algo que era realmente interesante. Porque empieza a aparecer, claro, quién va a ser el jefe de gabinete el lunes se va a saber. Y yo conozco, porque me han contado tiempo después, distintas negociaciones de cómo cada cual entró en distintos lugares. Por ejemplo, al comienzo del gobierno, Guillermo Francos quería que Randazzo fuera el presidente de la Cámara de Diputados. Y Randazzo había dicho que sí, pero fue una reunión donde estaba Caputo, y Caputo dijo, no, Randazzo no, Ritondo. Y se metió Karina y dijo, no, Martín Menem, y fue Martín Menem. Entonces empieza todo tipo de rumores, porque uno consulta acá, uno consulta allá, hasta que finalmente aparece el dedo de la chica que hace las tortas, y dice, fulano. Y fulano va. Entonces ahora se rumorea mucho de Santiago Caputo, jefe de gabinete, y el gran hombre del poder en el gobierno, y en Cancillería no fue su primo segundo, no sé, Luis Caputo. Y empieza a aparecer muy presente Adorni. Por ejemplo, ayer en el acto, el que estaba atrás de... voy a decir algo que no puedo reprimir. El que estaba atrás de Milei era Adorni. Mi viejo diría con una buzarda en desarrollo. Decía buzarda, decía mi viejo. Che, ¿qué buzarda? Mi viejo tenía panza, ¿eh? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Dije con una buzarda, digo, un poco menos de... Yo sé que la tensión es terrible de adentro, lo entiendo, yo me morfaría hasta la media luna. Pero, bueno, qué sé yo. Digo, por una cuestión de salud. Bueno, en cualquier caso, Milei no va a un reportaje con Majul y el que manda es Adorni. Va al acto de ayer y el que aparece al lado es Adorni. Me decías otra cosa de Adorni vos, Lu. Bueno, no importa. Hay distintas señales en las que se ve que Adorni aparece como muy destacado y entonces empieza a crecer el rumor, ¿no será que? Porque Adorni es de Karina. Y ayer habla Milei y está Karina al lado, Karina la del 3% a los gritos, con lo cual no sé si electoralmente es muy inteligente, pero él muere con Karina. Entonces, si entrega algunos puntos de la elección por aparecer con Karina al lado, también va a definir la jefatura de gabinete con Karina. Él le está diciendo, soy yo y mi hermana, públicamente. Con lo cual, tal vez, Juan Luis González, ¿no? Sí. El periodista de perfil que escribió El Loco y que tenga razón y que finalmente sea Karina la que designe el jefe de gabinete y se queda ahí boqueando Santiago Caputo. O no lo sé, pero ahí hay algo para mirar. A ver, ay, qué lástima, si nos está yendo un poco largo esto. ¿Sigo? ¿Decir que sigo? Un cachito. Sí, un ratito. No, simplemente quería contarles a ustedes, mostrarles que Alejandro Katterberg, que es un sociólogo, economista, que tiene la empresa quizá con más, una de las dos empresas con más tradición de encuestas, es un tipo fantástico. Alejandro, digo esto antes de un pero a veces, como todo encuestador, invoca y a veces se equivoca. Y me interesó mucho lo que lo escuché a destiempo, la charla que tuvo con Carlos Pagni el lunes, porque él habla de 3 escenarios y es interesante escucharlo porque se ve que admite tácitamente que no sabe lo que va a pasar. Entonces habla de un primer escenario que el gobierno podría haber tenido
y finalmente no tiene. O sea, él en sus números y en lo que habla con sus colegas se da cuenta que ese escenario que podría haber tenido el gobierno de una elección de 43, 44 puntos a nivel nacional, el gobierno la dinamitó. Escúchalo. Un escenario donde el gobierno se hubiese acordado con los gobernadores, se hubiese intentado pintar el país de violeta y se encaminaba a tener más de 40, 42, 43% de los votos, mejor elección de mitad de término desde el 2005 de Néstor Kirchner, salía y decía a los mercados, a los factores de poder internos, a la política: miren, acá tengo el apoyo de la sociedad. En gran medida alquilado, los gobernadores tienen gran parte de esos apoyos. Alquilado. Pero bueno, es cuestión de la construcción de esas narrativas, de esos mensajes. Entonces, ese escenario donde el gobierno decía: me apoya la mayoría de la mayoría de la gente apoya el camino y los cambios que estamos emprendiendo. Tenemos las condiciones armadas porque hemos armado una coalición política o acuerdos políticos con un sinnúmero de actores políticos que cada vez tienen más autonomía, que son los gobernadores. Eso le hubiese permitido al gobierno plantear y tener un interbloque mayoritario en la Cámara de Diputados. Eso hubiese contribuido a lo más importante, que bajara el riesgo país, que se le abrieran los mercados al gobierno, que pudieran hacer rollover de deuda el año que viene y despejar la cancha del programa económico del 2026. Ese escenario lo implosionaron, lo rompieron por decisiones estratégicas electorales, por errores en la elección de candidatura, por la crisis política. Bueno, y en un momento él empieza a hablar de que el liderazgo de Milei tiene déficits muy grandes y tiene problemas muy serios. Es un líder con problemas muy serios. Pero dice, implosionaron. Ese es el escenario. El gobierno arrasando, Milei emperador, lo hicieron moco. Entonces hay dos escenarios posibles hoy. Un escenario que para el gobierno sería catastrófico, que es perder por 10 puntos. Katterberg no lo descarta, pero no lo ve como el más, deduzco lo que dice, como el más probable. Escúchalo. Dado que el escenario más positivo está fuera del tablero, y supongamos que el escenario más negativo no sea este domingo, un escenario más negativo tiene que decir un gobierno sacando algo cercano a sus votos de octubre de hace 2 años, un 30-32% de los votos, perdiendo en provincia donde debería ganar, solo ganando y no ganando bien en provincias o en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en provincias donde era obvio que tenía que ganar, un resultado donde pierde por 10 puntos con el peronismo, digamos, saquemos el resultado, que ese resultado genera problemas de todo tipo, genera incertidumbre en los mercados, genera las dudas sobre cómo reacciona el gobierno americano a eso, le aumenta el costo político a los gobernadores de volver a la mesa de negociación, porque ya tienen que acercarse a una mesa de negociación con un gobierno desprestigiado que viene de ser derrotado fuertemente. Eso estaríamos en un problema. Bueno, ustedes se dan cuenta, dice, el primer escenario va a pasar. Por razones metodológicas saquemos el segundo, pero si se da estaríamos en un problema. No es categórico respecto a... Y después se describe lo que me parece su escenario dominante, que es la hipótesis dominante hoy de todos. Un escenario intermedio, donde el gobierno de repente saque 35 puntos, un poco más, un poco menos, y esté más o menos empatado con el Fuerza Patria, con el peronismo, o sea, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo del peronismo. ¿Qué pasaría en ese caso, según Katterberg? Escuchá. Este es un paciente que tuvo un infarto, que se despierta en la clínica en terapia intensiva y el médico le dice: mirá, tuviste un infarto, sobreviviste, vas a andar bien. No tenés un cáncer, no te vas a morir en 6 meses, no tenés una enfermedad que no sabemos cuál es, que no sabemos por dónde encontrarle la cura. Están muy claras las indicaciones. Comé bien, haz ejercicio, dejá de fumar, dormí bien y vas a andar bien. Ahora, la pregunta es, cuando sale el paciente de esa clínica, ¿hace caso o no? ¿Qué te quiero decir con esto? Para mí es tan o más importante qué pasa el 27 que qué pasa el 26. Porque el resultado del Parlamento, si nos movemos dentro de los parámetros de un resultado electoral más o menos normal, lo que estamos diciendo, ni se come una paliza, ni gana por un montón que ya está descartado, el Parlamento ya más o menos está jugado. La descripción es lo que más o menos dijiste. El gobierno, nadie va a tener mayoría, las 2 primeras minorías van a seguir siendo el peronismo, el gobierno con el PRO va a pasar a tener 1/3 seguro en la Cámara de Diputados, seguro, en el Senado va a estar cerca, va a depender de generar acuerdos con los gobernadores. En el Senado el gobierno va a necesitar unos 13 senadores adicionales a los que tenga, los va a tener que ir a buscar a los 18 senadores que están ahí en el medio, de los cuales 14 obedecen o van a obedecer a indicaciones de los gobernadores. En la Cámara de Diputados, con el PRO va a tener unos 100 diputados, va a tener que ir a buscar unos 29. Bueno, ahí está contando lo que pasa con el... O sea, el tema es, si salen más o menos empatados, fíjese que él dice, lo de 40, 41 no va a pasar, es muy taxativo en eso, puede pasar la paliza o puede pasar el escenario que él cree. ¿Y cuál es el escenario que él cree? Es el paciente se despierta en terapia intensiva de infarto y le dicen: quédate tranquilo, sabemos lo que tuviste, pasó,
no va a volver a pasar si vos te comportás como un buen paciente. Corres, haces dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Dormís bien. Yo cuando escuchaba esto, pensaba el Jorge Lanata, después del trasplante, fumando. No es que no fumaba, que fumaba porque era malo o porque era mal paciente, porque no podía no fumar. Su vida, en su esencia, estaba el cigarrillo a esa altura. Entonces, bueno, si yo no puedo no fumar, no es una solución para mí porque no puedo no fumar. Y si, bueno, tengo que fumar, me moriré fumando porque no tengo más remedio. Y la pregunta ahí sobre Milei tiene que ver con eso. Eso se aplica. Katterberg, para mí, usted no sabe lo que me interesa escuchar lo que acabo de escuchar. Es decir, es realmente mi pasión, mi enfermedad, si querés, lo que quiera. Y me da ganas de decirle, pero Alejandro, ¿no será que no es solamente el problema político, sino que también un problema de enfoque económico? Como dicen los medios del mundo. ¿Y no será que además tiene un problema también de orden moral porque son chorros? ¿Y no será que además tiene un problema de orden de conceptos culturales, esa batalla cultural ridícula que tenemos que volver a la Edad Media para ser felices? ¿Y no será que es una mezcla de todo y que eso es Milei, lo esencial, como fumar era esencial para Jorge? Y no podés salir de ahí y entonces va a chocar contra la piedra, no importa la guita que le pongan, no importa lo que pase el contexto. Y bueno, estaríamos charlando en esa palabra a qué sílaba le pone el acento cada uno. Pero en el fondo de la cuestión está diciendo algo que es muy central, que lo que importa es el 27, no el 26. Aún recibiendo una paliza con mucha dificultad, uno puede ordenar un gobierno. Ahora, si lo que hace es te libero las lefis, te bajo el dólar a 1000, y todas esas cosas que hace siempre, que ha hecho, y me peleo con este, y le grito tal cosa al área, todas esas cosas que es Milei, y es muy difícil de cambiar eso. Por eso la gran pregunta es el 27. En estos días los mercados, que son un grupo de timberos, la verdad que lo digo con todo respeto a los timberos, están buscando en cada minuto cuánta ganancia gastar, están diciendo, che, ¿cómo va a salir la elección? Entonces suben, bajan los bonos según los rumores de ayer. Por ejemplo, un estudio de la DITELA, índice de confianza del consumidor, donde mejoró 6%. Y entonces anduvo mejor los mercados porque, entonces va a ganar Milei. ¿Por qué razón si gana Milei la Argentina va a estar mejor? Bueno, eso no es así como funcionan los mercados. Los mercados dicen, si gana Milei, todos creemos que la Argentina va a estar mejor, con lo cual todos vamos a invertir en los bonos argentinos, con lo cual los bonos argentinos van a subir por la creencia ridícula de que si gana Milei va a estar mejor, pero es la creencia que tenemos, con lo cual si es una burbuja al lado de Milei, y si todos apostamos y gana Milei, vamos a ganar mucha plata. Ni las encuestas son creíbles, nadie puede encuestar a nivel nacional, después voy a hablar un cachito de las encuestas. Ni es cierto, es un razonamiento de corto plazo de timbero, nada más. A ver si apuesto porque gana Milei, y gana Milei, me forro un ratito. Y si apuesto porque pierde, y pierde, me forro. Entonces, a ver las encuestas, a ver esto, salió una, listo, pongamos guita en bonos argentinos porque va a ganar. Y nadie sabe, esa encuesta no tiene nada que ver con el resultado electoral y tiene que ver con la histeria. Lo que dice Katterberg es que es el que hizo la encuesta, es el razonamiento exactamente inverso. Te está diciendo, el 26 importa para saber con qué fuerza sale el gobierno a tratar de recomponerse. Pero lo que tiene que hacer es recomponerse, con más fuerza o con menos. Y recomponerse es cambiar, y cambiar de fondo. Y Milei puede cambiar de fondo, y a mí me parece que más o menos, porque nadie finalmente puede cambiar de fondo. Uno es lo que es, y en la esencia de lo que es Milei no está hacer dieta, ser disciplinado, dormir bien, correr, etc. Hay otra esencia que es un tipo muy quilombero, tremendamente creído de sus ideas que se demuestran una y otra vez incorrectas, y permanentemente tratando de mostrar que la demostración de lo incorrecto de sus ideas es un error de la realidad. Es que tiene que ver con el kirchnerismo, tiene que ver con cosas que él pone afuera de su doctrina o su dogma con el que gobierna. Y es muy difícil salir de ahí, porque es un dogma que yo... El otro día me decía alguien que fue amigo de Milei o que trabajó mucho con él, me decía, no es así Milei. Milei es capaz de cambiar y tener un discurso tan dogmático como el anterior y de repente cree de nuevo en lo otro que sale. Pero bueno, qué sé yo, a mí me parece que hay toda una duda sobre Milei, qué es lo que se va a empezar a Milei, Caputo. A ver, Caputo ayer dijo 20 veces, me siento bien con el sistema de bandas, me siento bien con el dólar a este nivel, me siento bien ratificando todo lo que The Economist dice. Eso es un escenario de pesadilla. Con lo cual, la capacidad de cambiar a esta gente hoy está en dudas, más allá de cómo salga la elección.